4, ¿no? Pues el primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es la aprobación, el segundo punto, la aprobación si procede de la propuesta sobre marco presupuestario para los ejercicios 2014-2016. Secretaría. La Comisión Informativa de Alcaldía, Hacienda y Régimen Interior, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de septiembre pasado, y respecto al punto del orden del día referente al dictamen de la propuesta sobre el marco presupuestario para los ejercicios 2014-2016, tuvo a bien emitir dictamen favorable a la propuesta formulada por la Alcaldía con la siguiente votación. A favor 5 del Grupo Popular, en contra ninguno y abstenciones 4. Grupos socialistas, andalucistas y izquierda. Se hace constar las rectificaciones que fueron advertidas, en este caso para que se en la documentación que se constituye en la citada documentación, un error material, la estimación de los pesos reconocidos, donde decía 714.000 debía decir 7.130.000 y donde decía 14.123.680 debe decir 20.548.680. ¿Intervenciones? Sí. Bueno, en este caso, lo que viene a decir este punto es algo que no, de lo cual no puede ya escapar este ayuntamiento, y es que por los distintos decretos y planos y las excusas que estamos sometidos, la deuda que tenemos, etcétera, al final resulta que tenemos que vamos a tener que ceñirnos a un marco presupuestario de unos 20 millones de euros al año de presupuesto, lo cual limita extraordinariamente pues el desarrollo futuro de este ayuntamiento, la capacidad de este ayuntamiento. O sea, tenemos una capacidad extremadamente limitada. Hay que ver pues, esa diferencia que hay entre los 35 famosos millones de euros que hubo hace unos años y los 20 millones de euros a los que nos tenemos que ceñir ahora. Esa gran diferencia que da una idea de lo fantasioso, en este caso sí que son fantasiosos, no los de ver, no las fantasías de ver, la fantasía que suponía tener un presupuesto de 35 millones de euros, uno de los responsables, ¿no?, de la deuda que tenemos ahora mismo, ¿no? La fantasía que se ha vivido durante aquí durante muchos años y que nos lleva a la situación que tenemos ahora. Entonces no queda otro remedio que atenerse, en este caso, entiendo, porque no es que lo decida este ayuntamiento, es que está totalmente limitado este marco presupuestario por las leyes que se han hecho de asfixia de las administraciones locales por parte del Estado. Por tanto, este grupo se va a tener. Pues desde el Grupo Socialista, en este punto vamos a votar en contra y le explicamos por qué. Porque con este marco presupuestario lo que se pretende es fijar el techo de gasto hasta el 2016. Y esta situación viene a colación de la gestión de alguna manera irresponsable que se ha llevado durante 6 años en este ayuntamiento y que nos ha llevado prácticamente a la ruina total del ayuntamiento. Yo sé que para usted, señor alcalde, el marco presupuestario no es más que un formulario que tiene que rellenar porque el Estado se lo pide, pero en ningún momento es consciente de lo que significa este marco presupuestario. Y se lo digo porque si fuera consciente de lo que supone este marco presupuestario, no seguiría adquiriendo compromisos de gasto con esa alegría. Y se lo digo que en los últimos días, incluso en la misma comisión informativa, se siguen privatizando servicios que en un futuro habrá que pagar. Y no es de recibo que cada día aparezca en este ayuntamiento una deuda nueva o una nueva privatización que, como viene siendo de costumbre, usted deja de pagar y poco a poco se convierte en una deuda importante. Si sigue así, sin tener en cuenta que tenemos un marco presupuestario que limita el gasto y que lo ha adoptado este pleno, este ayuntamiento va a tener serios problemas. Y se lo digo porque no sé si es consciente de que la limitación en el gasto son 20 millones de euros. Si seguimos acumulando deuda, si seguimos acumulando privatizaciones que no pagamos, la ley de estabilidad presupuestaria no le permite dejarla debajo de los cajones, con lo cual alguien en este ayuntamiento va a tener que pagar su responsabilidad.
y no tengo que decirle mucho, pero posiblemente vaya en esos gastos corrientes que el ayuntamiento tenga que asumir y que tendrá que dejar de prestar esos servicios o tendrá que dejar de tener personas trabajando en este ayuntamiento, porque el límite de gastos es el que es y las deudas no pueden superar al límite de gastos que hay. Muy bien, vamos a ver. Con respecto a la intervención del concejal izquierdo, se hace referencia a que durante un año el ayuntamiento ha gastado con unos presupuestos muy superiores a la realidad. Esto está claro y yo lo definiría de la siguiente manera. Primero, hay que analizar por qué se producen esos presupuestos con 35 millones de euros, algo más allá de lo que sean presupuestos que no se podían cumplir, y ahora lo veremos. Y segundo, porque es cierto que las expectativas económicas del ayuntamiento y las expectativas económicas de la sociedad en general y de las administraciones públicas han ido cambiando, han ido creciendo a la baja. Yo ayer estuve un poco, no ya tanto por esto, sino porque ya estamos, como sabéis, enfrascados en la redacción del presupuesto para el año que viene, que tenemos que aprobar el 15 de octubre, un poco la evolución tanto de los gastos como de los ingresos reales en el ayuntamiento, ¿no? Y se observa como el decrecimiento de los gastos ha sido mucho mayor que el decrecimiento de los ingresos, pero los ingresos han decrecido paulatinamente. Ya no los presupuestados, sino los recaudados, es decir, los liquidados, las liquidaciones de los presupuestos, ¿no? Y eso es síntoma de que, aunque se hayan pedido sacrificios a nivel fiscal, es síntoma de que la caja tiene menos, no porque se gaste más, insisto, el ritmo de decrecimiento de los gastos es mayor que el decrecimiento de los ingresos, pero ese procedimiento de deterioro de los ingresos está siendo real, y yo espero que a partir de este año, 2013, nos estabilicemos ya con el 2012 e incluso en años futuros vayamos creciendo al ritmo que, como mínimo, crezca la economía, o entiendo yo que quizá no. Pero luego, con respecto a la referencia exacta de los años que se han tenido por presupuesto de por encima de los 30 millones de euros, hay que tener en cuenta que el último año que se tuvo un presupuesto ajustado, que es reciente, sería el 2011 o el 2012, por la modificación que se hizo, fue por la incorporación del crédito, del decreto, tuvo que incorporarlo por tener crédito, fue la modificación que se hizo, por lo cual ese ya tiene un decalaje real de los propios 13 millones de los presupuestos, es decir, no es el presupuesto real de gasto por un ejercicio ese, sino que hay que ver el detalle, efectivamente, para saber estar en el nivel interanual, esa cuestión puntual. Y bueno, pues es verdad que en los dos ejercicios anteriores también el presupuesto estuvo incrementado por los planes especiales de inversiones, los planes de España y los planes de Proteja, que vinieron a aumentar el capítulo 6, que se tuvo que configurar como tal de ingresos. Claro, si en el año que hubo 4.900.000 euros, pues el año siguiente que no lo hay, ya está decreciendo más que 4 millones de euros. Quiero decir que el paso de los 35 millones ficticios que decía a los 22 reales, esos 12 o 13 no solo son por una falta de previsión en la realidad de los ingresos, sino también por estos condicionantes que lo alivien, que no es tanta la diferencia. Pero en fin, la realidad es lo que has comentado, es decir, al final hay que marcarse el techo de gasto en el sitio donde estamos, y esto es lo que hay. Ya venimos de licitaciones anteriores viendo que el ayuntamiento se mueve en una capacidad real de en torno a los 20, 21, 22 millones de euros. Y eso es lo que hay, y hay que adaptar los gastos a eso, porque lo demás pues sería llevarnos a equivocar. ¿Qué ha pasado con lo que hoy aprobamos y la obligatoriedad de aprobar el techo de gasto? Pues que lo que antes quedaba apuntado a las corporaciones, hoy es ley. Es decir, que luego tienes que ceñirte a esos marcos presupuestarios, tienes que aprobarlo, y esos son los topes de gasto. Por lo cual, pues, tenemos presupuestos mucho más uniformes para las administraciones públicas. Pero había otro agravio comparativo entre distintas administraciones locales que tampoco tiene sentido. Ayuntamientos con la misma capacidad de generación de ingresos, con los mismos habitantes, tenían presupuestos totalmente desequilibrados unos con otros. Y bueno, pues como nos hablaba presupuestado 5 millones de euros en inversiones o 7, no voy a ser humano, pues presupuesto 9 y ya está. De manera luego, por el liquido no es una, pues bien, pues todo eso se ha acabado. La fiesta se ha acabado, y ahora los límites de gasto son los que te da la aplicación de la regla de gasto y el marco presupuestario que hoy aprobamos. Y con respecto a la intervención del Grupo Socialista, yo difiero de que la gestión económica que haya sido deficitaria. Está claro que los resultados en algunos ejercicios arrojan déficit, pero también está claro que en el último ejercicio, en el año 2012, la liquidación, ya se vio un cambio de tendencia importante, y que en el año 2013 ese cambio de tendencia sigue también hacia la estabilidad presupuestaria, que es nuestra obligación. El ayuntamiento ha tenido que acometer alguna serie de inversiones importantes, al margen de las propias de los programas, como he dicho, y ha tenido que pagar esas inversiones. El ayuntamiento en el año 2008-2009 tuvo que ejecutar el 90% del plan turístico, que supuso una cantidad importante, en torno a 3 millones de euros. El ayuntamiento ha tenido que financiar y que pagar algunas obras importantes en el municipio y su participación en algunas obras importantes
los propios planes estatales y de otras como la piscina abierta, en fin, muchísimas cosas que en estos años han hecho que las inversiones hayan sido considerables y la capacidad de ingreso estaba decreciendo. Luego al final, pues, evidentemente, se genera un déficit que hay que enfocar con estas situaciones. Con lo cual, evidentemente, ha habido liquidaciones con déficit, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido y yo me quedo la responsabilidad de que además se ha hecho lo que se podía hacer. No se podían hacer cosas distintas. Se podría haber matizado algunas, pero entiendo que no se podían hacer cosas distintas. También es cierto que por la carga de prestación de algunos servicios que hemos estado asumiendo, de hecho, los ayuntamientos y que no nos correspondían y probablemente no hemos dado cuenta, lo sabíamos ya, ¿no? Pero hemos decidido no prestarlo en la medida en que se prestaban porque no era nuestra responsabilidad, cuando ciertamente hemos visto que ya era imposible tener dinero para ellos, ¿no? Por eso hacía que el capítulo 1 pues, tuviera en años de bonanza o alcanzara en el ayuntamiento los 9 millones de euros con muchísimos programas de servicios sociales, con muchísimos, en fin, con un poco lo que permitía el entorno, ¿no? Que creíamos que era bastante mejor y que no íbamos a llegar a los términos económicos a los que hemos llegado. Eso no lo creíamos nadie, pero como digo, la crisis o el crecimiento del ingreso hay por encima de cualquiera de las previsiones. Claro, ese capítulo 1, que ha llegado a estar en algunos años dotado con más de 9 millones de euros, pues para este ejercicio de 2014, es un presupuesto que aprobamos y está el techo que calculamos hoy, yo entiendo que va a estar un poco por encima o algo por encima de los 6 millones de euros, por lo cual ahí hay un crecimiento también importante que nos adapta un poco a la realidad. Es verdad que eso también tiene que ver con las distintas medidas que hacemos el gobierno, que pueden ser mejor o peor entendidas, pero han hecho que ese capítulo 1 pues, se traiga o se contenga, ¿no? Como el tema de, bueno, pues se ha anunciado el tema de la mejoración salarial de los funcionarios, que como digo, pues podemos estar más o menos de acuerdo, pero tiene una realidad que trasladar los números que hace que ese capítulo no siga subiendo, aunque en el caso de la administración local y en el caso del ayuntamiento, ya sabéis que algunas administraciones van a seguir dejando de aplicar algunas de las pagas extras, la administración general del Estado no, y el centro de la tampoco, con lo cual, pues bueno, podremos también a por lo menos compensar esa pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios a través de la restauración de sus retribuciones complementarias al modo de paga. El marco presupuestario, yo entiendo que no es un cuadro que se rellena con una fórmula Excel. El marco presupuestario es la aplicación de la ley, fundamentalmente es decir, el marco presupuestario es que al final lo que viene a decir es que basándote en las liquidaciones reales, lo que realmente interesa, pues tiene un tope de gasto que regularizado, incrementado por el índice de crecimiento que prevé el Ministerio en los distintos capítulos y conceptos, pues claro, más que un formulario, más que un cuadro para rellenar una fórmula, pero al final te da vuelta y no puedes hacer nada más que lo que ¿alguna cuestión más? Sí, bueno, yo simplemente decir que bueno, estamos en el punto del marco presupuestario, que ahora tenemos el punto que creo que va a tener más debate, como he dicho, el marco presupuestario evidentemente apuntado a las leyes de asfixia que ha hecho el gobierno de la nación para las administraciones locales, pues esto es lo que hay, como dice el alcalde, pero claro, esto es lo que hay por la gestión que se ha hecho, esto es lo que hay por los años en los que se gasta de más, esto es lo que hay porque hay 22 millones de deuda en este ayuntamiento, 22 millones de euros de deuda viva en este ayuntamiento, que casi llegamos al 110% de nuestro presupuesto. Esto es lo que es por lo que hay, esto es lo que hay por lo que ha sido, esto es lo que hay por lo que ha sido. No creo que volver a echar la culpa de todo esto, la situación general, etcétera, no todos los ayuntamientos tienen un 110% de endeudamiento y seguimos acumulando, ¿no? Habrá algunos que sí y otros que no. Evidentemente, cada uno tendrá que dar respuesta en cada municipio de lo que ha hecho. Sí, tengo que decirle que la realidad no es que tuviésemos un presupuesto de 35 millones de euros. La realidad que ha pasado en este ayuntamiento es que en 6 años usted, señor alcalde, se ha gastado 19 millones de euros por encima de ese presupuesto. Y se lo detallo. Los 13 millones y medio que se pidieron de préstamo de pago a proveedores no son otra cosa que facturas en los cajones sin partida presupuestaria y que se adquirieron con compromiso de gastos por usted por encima del presupuesto de cada uno de esos ejercicios.
13 millones y medio que hay que añadirle también los 500.000 euros que se pidió en el siguiente préstamo de pago a proveedores, que también eran facturas en los cajones que no se habían adquirido esos compromisos conforme a el presupuesto que había en esos ejercicios. Y ahora, en el siguiente punto, vamos a aprobar 4 millones y medio de facturas de ejercicios anteriores que no estaban contabilizados en ese presupuesto. Es decir, usted ha gastado, aparte de esos presupuestos de 35 millones de euros, en 6 años, 19 millones de euros por encima del presupuesto. Esa es la realidad. No es que todas las administraciones estén igual, no. Es que aquí ustedes han gastado, en los 6 años que llevan en el gobierno, 19 millones de euros. Y eso solamente es responsabilidad de quien gestiona al frente de este ayuntamiento, que sin tener ningún límite en el gasto, ha hecho unos gastos con una alegría que ahora los mijares van a pagar con sus impuestos. Esa es la realidad. Y cuando me hablan de que la liquidación del 2012 ya ha cambiado la tendencia, tengo que decirle que la liquidación del 2012 simplemente ha salido con un superávit porque usted ha utilizado una acción contable para encubrir el déficit que tiene este ayuntamiento. Porque ha incluido de 13 millones y medio de euros de pago a proveedores como un ingreso. La tendencia es la misma, usted sigue gastando cada día más. Esa es la realidad de este ayuntamiento. Y posiblemente en el 2013, si el préstamo que a continuación se va a pedir vuelve a contabilizarse como ingreso, la verdad es que tendremos otra ficción contable y que usted podrá vender que tenemos superávit, pero la realidad no es esa y usted la sabe. Bueno, no sé si la sabe porque yo creo que usted tiene tal grado de conocimiento que se piensa que aquí se puede gastar a manos llenas porque ya están los ciudadanos para pagar los impuestos. Esa es la realidad que tiene este ayuntamiento y no es otra. Y la responsabilidad de que esa realidad económica haya llegado al punto en que ha llegado es solamente el equipo de gobierno que está al frente de esta institución, que gasta manos llenas y que exige a los ciudadanos que paguen más impuestos. Impuestos que son tan brutales que la gente tiene verdaderas dificultades para hacerle frente. Y es más, le voy a decir una cosa. Cuando habla de que los ingresos han decrecido, no me extraña. La verdad que no me extraña que hayan decrecido, no por la situación de crisis, que ya de por sí es una causa, sino porque con unos impuestos tan brutales la gente no tiene para pagar y no va a poder seguir pagando todas las exigencias del malgasto y del despilfarro que usted tiene al frente de este ayuntamiento. Bueno, la concejal Izquierda Unida ha dicho que el marco presupuestario tiene que ver con la deuda de 3 años anteriores. No, rotundamente no. El marco presupuestario, no sé que las cosas son como son, tiene que regalarlas. Otra cosa es que no queramos entenderla. Yo sé que el concejal Izquierda lo entiende. El marco presupuestario fundamentalmente tiene que ver con los ingresos. Es una proyección de capacidad de gasto en base a los ingresos. Lo único que podría diferir de ese marco presupuestario, precisamente no es objeto ni siquiera de marco, que son la amortización. Es decir, si el ayuntamiento tuviera menos deuda, pues en lugar de prever una amortización para el año que viene, que unos 2.200.000 euros, podría haber previsto 10 medio que habitualmente se venía previendo. Es decir, lo único que te resta es la amortización de ese último crédito. En estos años de herencia estará en torno a los 600 o 700.000. Pero además no te lo modificaría el marco presupuestario, porque el marco presupuestario tiene que ser una proyección sobre los ingresos reales. Es decir, no tiene influencia en ese marco. Ahora lo vimos en la comisión, pero específicamente no se contempla ese asunto. Y por lo demás, no se puede decir que el ayuntamiento ha gastado 19 millones de euros más de lo que ha presupuestado. Eso no es cierto. Se puede decir que el ayuntamiento no sé cuántos ejercicios haya gastado, no sé cuántos millones de euros más, lo que se determine y se calcule, más de lo que ha ingresado, pero no más de lo que ha presupuestado. Lo que pasa es que evidentemente, como he dicho antes, la previsión de ingresos no se ha podido alcanzar. Y tampoco se puede decir que los 13 millones de euros de préstamo son de facturas de los cajones, porque precisamente el decreto lo que viene a decir es que se pueden pagar facturas que estén reconocidas, que estén aprobadas y que tengan consignación presupuestaria, todo lo contrario. Algo que se ha dicho, claro, no se puede entender que las facturas que provienen, por ejemplo, del contrato de basura, del contrato de limpieza de edificios públicos
que el ayuntamiento tiene adjudicado, tiene certificado mensualmente, es decir, son facturas de los cajones, son facturas que están presupuestadas cada año, que tienen sus tramitaciones y que están aprobadas. Las de CSC, las de CEPA, fundamentalmente las de los grandes proveedores del ayuntamiento, que son las que se van a buscar con esas partidas. Es decir, que eso no podemos confundir, es muy fácil, pero la realidad es la que es. De los cajones, nada, porque es todo lo contrario. Lo que hay que abonar con estos planes, y así se verá en el plan que haremos ahora, es muy estricto. Las facturas tienen que tener toda una impoluta tramitación, como siempre se ha hecho y siempre se hace en esta casa, y decir que son facturas de los cajones, pues cuando menos es una frase oportunista que aquí no tiene, en este punto no tiene cabida. La ficción contable del año 2012 con respecto al presupuesto. Es que no es ficción, si es que resulta que las haciendas locales y las leyes del Estado no las hacemos nosotros. Y salvo que alguien me demuestre otra cosa, un préstamo que se pide y se dispone de él es un ingreso financiero, pero un ingreso. Entonces, si es un ingreso, hay que contabilizarlo en ingresos. No se puede contabilizar ni en donaciones del banco ni en el cestillo de la iglesia, es un ingreso. Entonces, es un ingreso que a su vez una deuda contablemente hay que. ¿Y qué no se ha contabilizado el modelo? Es que no se ha contabilizado el modelo. Entonces no tendríamos el 110% de deuda, ¿qué le damos? Entonces no deberíamos 21 millones de euros. ¿No se contabiliza como deuda? Entonces vamos a decir, tontería la cifra. Vamos a ver. El crédito se contabiliza como ingreso de 2012 y de 2013 también. Claro, evidentemente, pues como hay que contabilizarlo como ingreso. ¿Y eso tiene un aumento de deuda? Por supuesto. Y como cualquier operación presupuestaria, el reflejo presupuestario de cualquier. No hay más. Procedemos a votar. ¿Votos a favor? 11. ¿En contra? 4. Atenciones.